Los bancos de trabajo aquí en el laboratorio que tenemos pues son tres, ¿cierto? Tenemos ese banco que está allí, ese que está allí y este banco. Los bancos todos tienen unos equipos básicos o un setup básico de equipos y todos los tienen, ¿cierto? ¿De qué se componen los setups o los equipos, perdón, los equipos de cada banco? Se componen de dos generadores de audio. Uno pues con un display digital y este pues con display analógico. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Son los generadores que nosotros usamos normalmente para generar la información cuando estamos trabajando con modulaciones analógicas, ¿cierto? Son de baja frecuencia, ¿cierto? En este caso este equipo trabaja hasta 15 MHz, pues podemos llamar eso baja frecuencia, ¿cierto? A nivel de portadoras que usamos hoy en día. Y este equipo puede trabajar hasta ¿qué frecuencia? Es que está 3 MHz. Hasta 3 MHz este. Entonces, comparado, por decir algo, a este equipo, que es el equipo que nosotros utilizamos para hacer las modulaciones analógicas, este equipo es un generador de alta frecuencia y este equipo tiene hasta 1 GHz de frecuencia portadora, ¿cierto? Entonces, pues, por eso pues, utilizamos estos como generador de baja frecuencia y este equipo como el generador de alta frecuencia o el generador de portadoras. Lo que sigue, lógicamente entonces aquí, pues estos son los que generan nuestras señales, entonces las señales las tenemos que visualizar. En el dominio del tiempo tenemos este dispositivo, el osciloscopio, ¿cierto? Y en el dominio de la frecuencia tenemos el analizador de espectro. Todos los bancos tienen este setup básico de equipos, tienen lógicamente los generadores de audio, generador de alta frecuencia y modulado pues en amplitud y frecuencia. Y tenemos para visualizar un osciloscopio y tenemos un analizador de espectro, ¿cierto? Todos los equipos tienen unos valores límite de entrada, ¿cierto? Y unos parámetros de entrada. Hay que respetar esos valores para evitar el mal funcionamiento y por ende la pérdida o daño de los dispositivos. Vamos a hablar un poco de esos valores en el caso de los instrumentos de medida, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Los generadores sabemos pues que tienen su salida y pues lógicamente la salida pues tendrá unos márgenes que uno puede ajustar, pero entonces vamos a mirar que tenemos unas limitantes en los metros sobre todo y a la entrada también del caso del generador de alta frecuencia cuando vamos a ingresar una señal externa para hacer algún tipo de modulación sea FM o AM o en amplitud, modulación frecuencia en amplitud. Ok. En el caso, por decir algo, de la entrada del generador de alta frecuencia, que es esta terminal, miramos que está serigrafiado cuáles son los parámetros de entrada. Tenemos que como valor límite de amplitud en voltaje tenemos un voltio pico, como se ve claramente aquí, y tenemos también una impedancia de entrada, o sea, tenemos una impedancia de 600 ohmios a la entrada en este dispositivo. Esa es una limitante, ¿cierto? Tenemos que tener claro qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer nuestro setup cuando estemos alimentando en el caso de los generadores de audio para tener en cuenta pues esta restricción y evitar un mal funcionamiento o pérdida de la entrada en este dispositivo. A su vez, también vamos a tener las limitantes tanto en el osciloscopio, como podemos ver, el osciloscopio puede, ¿cierto? Tiene unas limitantes, miramos, que es de una impedancia característica de 1 megaohmio, ¿cierto? En la entrada, tiene digamos una capacitancia asociada que es de aproximadamente 8 picofaradios, es muy bajita, y también tenemos 50 ohmios de impedancia. Este dispositivo tiene dos impedancias en resistencia que se pueden ajustar desde configuración. Entonces podemos mirar que podemos hacer medidas cuando estamos trabajando con líneas de transmisión de 50 ohmios, el caso de los cables y de los sistemas que trabajamos en RF. Y también tenemos impedancia, alta impedancia, que es el caso de 1 megaohmio, que es para cuando nosotros estamos trabajando circuitos o dispositivos cuya impedancia es elevada y cuando tenemos una línea de transmisión con impedancia elevada, ¿cierto? ¿En qué escenario vamos a trabajar nosotros normalmente aquí en el laboratorio? Cuando en la impedancia de 50 ohmios. ¿Por qué razón? Nosotros utilizamos unos cables, ¿cierto?, para hacer nuestro trabajo y son cables coaxiales. Este cable coaxial es RG58 y el RG58 tiene una impedancia característica de 50 ohmios.
¿Por qué entonces necesitamos impedancia de 50 ohmios en el dispositivo? Recuerden que el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Cuándo se da la máxima transferencia de potencia? Hacia la carga, cuando la impedancia de la línea de transmisión es igual a la impedancia de la carga. Cuando nosotros estamos ingresando una señal para hacerle una medida en el osciloscopio, la carga, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser la terminación del circuito? Va a ser el osciloscopio. Entonces, por ende, hay que ajustar ese valor a 50 ohmios cuando estamos haciendo ese tipo de medidas, ¿cierto? También tenemos un valor límite a la entrada del analizador de espectro. Siempre los equipos las traen serigrafiadas y por eso hay que leer mucho esos valores en los equipos. O tener esa precaución de visualizar el valor. En el caso de este analizador de espectro nos hacen las siguientes advertencias. Tenemos un rango de frecuencias en los cuales podemos ingresar, que son entre 9 kHz y 3 GHz. Tenemos que también este dispositivo nos permite un nivel de C en la entrada, como podemos ver, que es de más o menos 50 voltios de C. Esto a que esta característica, ¿para qué normalmente se utilizaba? Cuando existían las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas, acuérdense que se alimentan con un valor de C de 48 voltios, ¿cierto? Entonces, es básicamente para también ingresar línea, o sea, hacer medidas o líneas telefónicas, esta restricción, o sea, que podemos tener también un nivel de C en esa señal, y adicional también nos avisan de cuánta potencia máxima en decibelios milivatios, ¿cierto? Podemos ingresar máximo a esto. En este dispositivo de 30 dBm, 30 decibelios milivatios máximo. Esas son más o menos las restricciones o precauciones que debemos de tener. Otra cosa también a tener en cuenta, este dispositivo fijo trae como impedancia característica de entrada 50 ohmios. Acuérdense que estamos en RF y en RF la impedancia característica es de 50 ohmios. En los únicos escenarios donde varía pues como estándar sería en las redes de televisión por cable, cuando utilizamos cable coaxial de 75 ohmios. Entonces la impedancia de todos los dispositivos debe de ser de 75 ohmios. Vamos a hablar un poco de la conectorización que se utiliza normalmente en los bancos de trabajo del laboratorio. Como podemos ver, pues todos los equipos tienen unas terminales de salida o de entrada, ¿cierto? Y podemos ver pues que son como de diferentes tipos. Básicamente, donde tenemos como diferentes tipos pues, o formas diferentes a las demás, sería en el analizador de espectro y en la salida del generador de alta frecuencia. Básicamente tenemos terminales de qué tipo. Estas son terminales tipo BNC. Terminales tipo BNC del tipo hembra, ¿cierto? Como podemos ver todos los equipos, por lo menos en los generadores de audio, en la entrada del generador de alta frecuencia y en las entradas del osciloscopio también tenemos el mismo tipo de conector, donde también tenemos un tipo diferente en las terminales del analizador de espectro, que como podemos ver son terminales tipo N, de macho delgadito, ¿cierto? De macho delgado, y para entonces poder hacer la conectorización con los demás equipos necesitamos pues lógicamente un kit como de conectores, que aquí vemos y lo vamos a ver como para diferentes tipos de cables y también otras condiciones adicionales. En este caso estamos mirando el cableado que utilizamos en el laboratorio. Como podemos ver, el cableado es con terminación BNC tipo macho. Entonces, para poder conectar estos dos equipos a los demás, entonces necesitamos un adaptador, que ese adaptador es este dispositivo que vemos acá. Como pueden ver, este dispositivo tiene la adaptación del terminal tipo N macho al BNC hembra, que es el que traen los demás equipos. Entonces ese es el que nosotros ubicamos en este banco de trabajo y lo ubicamos también en el analizador de espectro. De esta forma tenemos ya entonces con la conectorización estándar BNC tipo hembra todos los dispositivos, entonces podemos utilizar estos cables. ¿Qué otros elementos podemos necesitar? A veces por
que vamos a hacer algún chequeo o revisión con dispositivos de televisión por cable o de red de televisión por cable, que vamos a necesitar conectores RF. En el caso de este tenemos una TRF hembra, ¿cierto? También tenemos la unión, ¿cierto? Para los RF, ¿cierto? También tenemos uniones para los N de pin delgado, ¿cierto? Como podemos ver. Tenemos uniones también para los tipo N, pero de pin grueso. Tenemos uniones, por decir algo, cuando no nos alcanza el cable, para BNC tipo hembra-hembra, que lo que podemos hacer entonces, como podemos ver acá, es la unión y poder continuar, ¿cierto? Con el cableado. Y adicional, también tenemos unos dispositivos que nos pueden servir en algunos escenarios, sobre todo también aplicando pues a redes de televisión por cable y dispositivos, que son el adaptador BNC ARF, conectores RF para el cable coaxial, que es de este tipo, falta la argollita pues cuando se poncha, que estaría aquí alrededor, y aquí al centro estaría pues el alma o el núcleo del cable coaxial. Tenemos también otro tipo de cableado que se utiliza, que es el tipo de conector, que es el RCA. En este caso es un adaptador BNC macho a RCA hembra. Y cuando no tenemos un dispositivo, cuando vamos a utilizar un dispositivo que no tiene impedancia de 50 o de 75 ohmios, en el caso de redes de televisión por cable, entonces necesitamos colocar una carga a lo más cerca posible del metro o del elemento terminal. Entonces utilizamos estos elementos que se conocen como cargas de fin de línea, que en este caso tendremos una carga de 50 ohmios, como se puede leer aquí claramente, y en este tenemos una de 75 ohmios que se puede leer claramente, con su conector BNC tipo macho. Ese es más o menos un recuento de la conectorización principal que utilizamos en el laboratorio.